I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Número 1. Los 24 ancianos. La Biblia habla de una multitud de seres que han fascinado a muchos durante generaciones. ¿Quiénes son estos 24 ancianos, seres que se extienden más allá de nuestro entendimiento? Imagine una majestuosa sala del trono en el cielo, llena de luz divina y de inmenso poder. Este no es un lugar común, es el hogar de la entidad más poderosa del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos y sus visiones, incluidas las de los 24 ancianos, siguen siendo uno de los episodios más cautivadores de la Biblia. En medio de las maravillas sobrenaturales, una presencia particular brilla intensamente. Un grupo de 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y coronados de oro. Se sientan en tronos alrededor del trono central. Pero ¿quiénes son estas figuras? ¿Cuál es tu propósito? Después de dirigirse a las 7 iglesias, Juan de repente se encontró dentro del salón del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono radiante como piedras preciosas. Alrededor de este trono había otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados los 24 ancianos. Estos ancianos estaban vestidos con túnicas blancas, cada uno con una corona dorada en la cabeza. Este video profundiza en estos y otros seres enigmáticos registrados en la Biblia. Entonces, te invito a suscribirte al canal, hacer clic en el botón me gusta y ver este video hasta el final. Al lado de los 4 seres vivientes que rodeaban el trono, los ancianos se postraron ante Dios, arrojando sus coronas delante de él y declarando: «Digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creados». Apocalipsis 4:1. Las identidades de los 24 ancianos no se revelan explícitamente en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, lo más probable es que sean representantes de la Iglesia. Algunos argumentan que pueden ser seres angelicales, pero esto es poco probable. El hecho de que se sienten en tronos significa que reinan con Cristo. A menudo se afirma que la Iglesia gobernará y reinará con Cristo. La palabra griega para ancianos en este contexto nunca se usa para describir a los ángeles. Más bien, se refiere a hombres que han llegado a cierta edad y son capaces de gobernar, como los ángeles no envejecen. Por lo tanto, el término anciano no se aplica a ellos. Aunque los ángeles pueden servir vestidos de blanco, el color blanco se asocia más a menudo con los creyentes porque simboliza la justicia de Cristo, que nos es imputada mediante la salvación. Los ancianos llevan coronas de oro, lo que indica además que no son ángeles. Los ángeles no reciben coronas y no hay evidencia de que las usen. Los querubines, las criaturas vivientes, inspiran a los 24 ancianos a participar en la adoración, como los querubines adoran a Dios día y noche. Los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Son adornados con las coronas de la victoria y conducidos al lugar que su Redentor les ha preparado. Número 2. Las ruedas. En el Antiguo Testamento los ángeles son mencionados 108 veces. En el libro del Éxodo,
Moisés también se encontró con ángeles durante sus peregrinaciones por el desierto. Pero, ¿cuáles son las ruedas? El término rueda en hebreo antiguo ciertamente se refiere a ruedas, pero las ruedas del trono de Dios, mencionadas en la visión de Ezequiel, son de particular interés. Dios decidió abrir momentáneamente los cielos a Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir del Antiguo Testamento. Ezequiel comienza contando dónde estaba cuando vio la visión. Intenta describir algo que no se puede explicar fácilmente, utilizando símiles para hacer comparaciones y dar una idea de lo que vio. Mientras Ezequiel observaba una nube oscura y siniestra, llena de relámpagos y fuego, que se acercaba desde el norte, notó 4 seres brillantes dentro de ella, brillando intensamente. Antes de presenciar las ruedas, Ezequiel vio criaturas identificadas más tarde como querubines. Después de ver los querubines, Ezequiel vio las ruedas, pareciendo que Dios exalta las virtudes de Job ante Satanás. Pero Satanás sostiene que Job es justo solo porque Dios lo bendijo. Satanás desafía a Dios, diciendo que si se le permitiera infligir sufrimiento a Job, cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esta audaz afirmación, pero impide que Satanás le quite la vida a Job. En un solo día, Job recibe 4 noticias devastadoras, informándole que sus ovejas, sus siervos y sus 10 hijos han muerto a causa de invasores, ladrones o naturales, desastres. En medio de su sufrimiento, Job se rasga la ropa y se afeita la cabeza, pero en sus oraciones continúa alabando a Dios. Satanás reaparece y Dios le da otra oportunidad de probar la fidelidad de Job, probándolo nuevamente. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y las tinieblas. Desea no haber nacido nunca y que su nacimiento hubiera estado envuelto en oscuridad, sintiendo que la vida solo aumenta su agonía. Se pregunta por qué Dios evalúa a las personas según sus acciones, cuando fácilmente podría corregirlas o perdonarlas. Job está perplejo acerca de cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. La terrible experiencia lleva a Job al límite y se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperen mientras él y muchos otros hombres honestos sufren. Job quiere confrontar a Dios y protestar, pero no puede encontrarse físicamente con Dios. Piensa que la sabiduría está oculta a la humanidad, pero decide perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir. En varias ocasiones Job oró para tener una conversación con Dios y su deseo fue concedido. Las ocasiones en las que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la forma en que Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que él es el creador de todo, realizando su magnífica actividad de crear y sostener el mundo, y le pregunta a Job si podría igualar esa obra. Termina preguntando si Job es capaz de juzgar, diciendo que es presuntuoso por su parte creer que Dios debería explicarse ante él. Job se siente muy pequeño. Finalmente, Job responde: «Soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Me tapé la boca con la mano. He hablado una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más». En la segunda ronda, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Una vez más, le pregunta a Job la opinión sobre Behemoth, como si estas criaturas fantásticas tuvieran las respuestas a las preguntas importantes de la vida. «Mira ahora a Behemoth, que hice contigo. Come hierba como un buey. He aquí, su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro
Los nervios de sus muslos están firmemente entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es la primera de las obras de Dios. Solo su Creador puede acercarse a él con la espada. Anteriormente, la atención se centraba más en el misterio de la creación animal, pero ahora la atención se ha desplazado hacia el asombro y, sin embargo, la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad de Behemoth es una de las pocas criaturas bíblicas que los historiadores han debatido durante mucho tiempo. La comunidad académica todavía está intentando llegar a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura, pero saben dos cosas: era enorme y tenía ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que pone huevos. Come hierba como un buey. Su poder está en los músculos del estómago. Dios parece deleitarse en describir la maravilla de esta extraordinaria criatura, señalando su tamaño, apetito y comportamiento a lo largo del camino. El panorama es claro. Si Job no puede competir con sus semejantes, ¿cómo podría competir con el Dios que creó a Behemoth? La palabra hebrea, Behemoth, Clorox Sentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Sentiva, now available in Clorox Sentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. tiene la misma forma plural que la palabra hebrea behema, que significa bestia. Es posible que una bestia así vagara por la tierra con la gente. ¿Behemoth era un hipopótamo? Mucha gente cree que Dios se refería a lo que llamamos hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes, poderosos y peligrosos del mundo. El hipopótamo fue definitivamente conocido en los tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población por los daños que causaban a los cultivos. Aunque se le llama caballo de río, el hipopótamo está más estrechamente relacionado con los cerdos que con los caballos. La mandíbula abierta de un hipopótamo crea una imagen sorprendente. Behemoth era un elefante. Según la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas que creen que es un elefante. Quienes prefieren los hipopótamos lo hacen porque Job 40:23 habla de la enorme boca de la criatura bebiendo del río Jordán. Basado en el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que la gente de la época pudiera derrotarla. Estas descripciones no pueden atribuirse a ningún animal actual. A lo largo de la historia, los humanos han cazado y matado elefantes y los han domesticado para diversos fines, como el trabajo y la guerra. Cuando el libro de Job describe a Behemoth como el jefe de los caminos de Dios, tan poderoso que solo quien lo creó puede acercarse a él con la espada, no fue una exageración. Leviatán, comparado con su poder aterrador e incontrolable, el orgullo y la grandeza del hombre no eran nada de qué jactarse.
Cuanto más humilde es un hombre en la presencia de Dios, y ese es el punto. Ni Job ni nadie más tiene derecho a criticar la obra de Dios. El Leviatán es una gran criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible, con una ferocidad monstruosa y un gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene una raíz que significa enrollado o retorcido. Isaías 27:1 habla de Leviatán. En aquel día Jehová castigará a Leviatán, la serpiente veloz, con su espada grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Cualquiera que sea este monstruoro marine, eran bien conocidos su fuerza y carácter salvaje. Las bestias marinas glorificadas por Dios. El Antiguo Testamento contiene varias menciones del Leviatán. Según la mayoría de estos pasajes, Leviatán es una criatura real que la gente conocía, aunque mantenían las distancias y lo conocían por reputación más que por vista. En Salmos 104, 25, 26 se alaba a Dios como quien creó el hábitat para Leviatán. Para combatir la imagen inflada que Job tenía de sí mismo, Dios quiso demostrarle a este hombre cuán pequeño era en el gran esquema de las cosas. Usando a Job como ejemplo, Job 41 entra en más detalles sobre Leviatán como una criatura marina real. En este capítulo, Dios describe Leviatán, enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Job 41, 1 o 5. Podrás sacar a Leviatán con anzuelo o atar su lengua con una cuerda. Podrás pasarle una cuerda por la nariz o atravesar su mandíbula con un anzuelo. Te hará muchas súplicas. Te hablará. Hará un trato contigo para tomarlo como esclavo para siempre. Podrás jugar con él como un pájaro o mantenerlo atado para tus hijas. Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3.8. Malditos los que maldicen los días, los que están a punto de despertar a Leviatán. En este contexto, Job se refiere a la forma en que los marineros y pescadores maldijeron a la amenazante criatura conocida como Leviatán. Asimismo, con intensa emoción, Job maldijo el día en que nació. Generalmente, Leviatán es considerado un monstruo marino o dragón mítico que aterroriza a marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar que Leviatán sea mítico. Las ruedas de un carro. El mejor objeto para visualizar lo que vio Ezequiel es un giroscopio. Ezequiel describió algo capaz de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Es fundamental recordar que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Mientras miraba a los seres vivientes, he aquí, había una rueda en el suelo junto a los seres vivientes para cada uno de los cuatro. El aspecto de las ruedas y su hechura era como topacio resplandeciente, y las cuatro tenían la misma forma. Su apariencia y su forma de obra eran como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando se movían, iban en cualquiera de sus cuatro direcciones, sin girar, y estaban llenos de ojos por todos lados. Cada vez que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaron de la tierra, las ruedas también se elevaron, y las ruedas se elevaron junto a ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Siempre que se movían, y cuando se detenían, se detenían. Y cada vez que se levantaban de la tierra, las ruedas se elevaban junto a ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel permaneció centrado en las ruedas y los querubines. Dondequiera que iban los querubines, las ruedas los seguían. Observó que el Espíritu de Dios estaba presente en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también percibió la omnisciencia de Dios. Los muchos ojos que vio simbolizaban la completa conciencia de Dios, que todo lo ve y lo sabe todo. Este profundo libro comienza con una visión en la que Ezequiel recibe una revelación de Dios de figuras angelicales.
En esta visión, Dios llama al profeta a ser su mensajero y atalaya para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro y puede resultar difícil visualizar lo que Ezequiel vio o expresó. El conocimiento y la inteligencia excepcionales de los Ofanim también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro de Dios o carro del trono estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña al lector moderno, pero debe recordarse que se trata de una experiencia visionaria y que los elementos surrealistas pueden eclipsar el realismo. Imagínese un aterrador elefante africano de 5 toneladas cargando hacia usted con la trompa extendida, los ojos muy abiertos y sus enormes patas golpeando el suelo. No hay nada entre tú y eso excepto hierba plana, y tu corazón se acelera salvajemente. ¿Cómo escapas? ¿A qué te dedicas? Sepa que animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos alguna vez vagaron por la tierra. El gigante se describe como una gran bestia en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job que vivía en Uz con su gran familia y vastas herencias. Era recto e irreprochable. Siempre se esforzaba por vivir una vida moral y mantener una relación disciplinada con Dios. Existen diferentes opiniones sobre la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un antiguo dinosaurio parecido a un dragón, que quizás sobrevivió hasta la época de Job, o permaneció en la memoria humana, sirviendo como ejemplo al que Dios pudiera referirse. Por otro lado, otros creen que Leviatán es simplemente un poderoso cocodrilo. En este contexto, el propósito de Dios, al proporcionarle a Job esta descripción del Leviatán, es demostrarle a Job qué impotente se siente ante esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta poderosa criatura. Job no tiene ninguna posibilidad. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angelical que aparecen en la Biblia. Inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, Génesis 3 registra los acontecimientos en el jardín del Edén. Habiendo violado el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era probable que Adán y Eva extendieran sus manos y también tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Como resultado, fueron expulsados de su paraíso terrenal. Pero, ¿qué impediría que Adán regresara al jardín y volviera a desobedecer a Dios? La respuesta se da en este versículo, Génesis 3:4. Entonces Dios desterró al hombre y puso al oriente del jardín del Edén los querubines y la espada de fuego que se volvía en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. De estas dos fuentes en la Biblia, parece que la responsabilidad principal de los querubines es declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Por mucho que Adán deseara regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaron que había quebrantado la ley de Dios. Al sumo sacerdote de Israel se le permitía entrar al lugar santísimo una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que debió haber sentido en cada ocasión, no pertenezco aquí. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 45% off select styles, plus a professional measure. Rules and restrictions may apply. En la santa presencia de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, los querubines en la Biblia a menudo representan cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del Arca de la Alianza y del Tabernáculo por mandato de Dios. Los querubines que se muestran en Ezequiel 10 no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos, rodeados de ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío. En el capítulo 10, los querubines hicieron más que proteger el lugar más santo de Dios, de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También garantizaban el derecho de entrada del sumo sacerdote. El lugar santo con la sangre como mediadora entre el pueblo y Dios. Los querubines no negarán el acceso al trono al cristiano más humilde. Nos aseguran que podemos acercarnos con confianza gracias a la obra de Cristo en la cruz. El velo del templo se rasgó, la estrella de la mañana. El libro de Isaías 14 nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer significa literalmente portador de luz en latín. La palabra se traduce como estrella de la mañana en hebreo. Lucifer fue retratado como una deidad brillante, resplandeciente y maravillosa en todos los idiomas. Melquisedec. Ahora hablamos del único ser humano de nuestra lista, un personaje de la Biblia más misterioso que la persona de Melquisedec. Cuando lo conocemos por primera vez, está viviendo en la época de Abraham. Incluso el nombre Melquisedec tiene un aire de misterio. Hace una entrada silenciosa en el canon de las Escrituras. ¿Quién es él? ¿Por qué se habla tanto de él? Se le menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham, fiel a su nombre. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con cómo funcionan los nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, también tienen autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán significaba de la tierra y describe de qué estaba hecho Adán. A veces un nombre puede relacionarse con el papel de la persona nombrada en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre tonto cuyo nombre significa tonto. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas y revelaciones divinas, o usarse para ilustrar profecías. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec tiene un significado significativo. En Hebreos 7:2 significa Rey de Justicia o el Rey es justo. Este nombre implica que la persona con este nombre es justa y correcta en sus acciones. Es un nombre apropiado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec se utiliza para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el Rey de la Paz, Jesús también es el Rey de la Paz. En la profecía de Isaías sobre la venida del Mesías, dice que la segunda información sobre Melquisedec que se puede descubrir en Génesis 14 es que le presentó a Abraham pan y vino. Sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18 nos dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. Según las Sagradas Escrituras, hay un solo Dios que es el Altísimo. Este título pertenece al Dios que adoraba a Abraham. Solo él gobernaba sobre todos los dioses, y era ante quien todos los dioses debían arrodillarse. El sacerdocio que poseía Melquisedec fue anterior al sacerdocio de Aarón y los levitas. Melquisedec bendijo a Abraham por el Dios Altísimo.
Melquisedec reconoció en Génesis 14:20 que el Dios Altísimo le había dado a Abraham la capacidad de derrotar a sus enemigos. El orden y misterio de Melquisedec se utilizan para explicar a Jesús, el hombre que no tuvo principio ni fin. La visión interesante sobre Melquisedec es que nunca se le dio un principio ni un final. Este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que continuaría hasta el fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento, la referencia a Melquisedec está en Hebreos. Este capítulo hace comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que el Señor Jesús posee ahora. Hebreos 6:20, donde Jesús entró como precursor por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 nos da más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje de la Biblia. El escritor se centra en un incidente específico durante el encuentro de Abraham y Melquisedec. Hebreos 7:1-4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham que regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, a quien Abraham dio el 10º de todo. Primero, por el traducción de su nombre, es Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, es decir, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Él sigue siendo sacerdote para siempre. Ahora haga una pausa y considere cuán grande era este hombre a quien Abraham, el patriarca, le dio la 10ª parte del botín. Abraham es considerado el padre de los israelitas, el pueblo de Dios. Fue muy respetado por su papel. A pesar de esto, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio la 10ª parte del botín de la batalla. Por muy grande que fuera Abraham, se arrodilló ante Melquisedec. Su genealogía, aprendemos en el versículo 3, que Melquisedec estaba sin padre, sin madre, ni genealogía, sin principio de días, ni fin de vida. También cabe señalar el hecho de que Melquisedec se parecía al Hijo de Dios. Este es un punto muy significativo que demostrar que Él es un tipo aún mayor de sacerdote, el Señor Jesús. Tu ciudad, la ciudad de la paz, representada proféticamente en la obra del Señor Jesús, que nos trajo la paz. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec al presentar la 10ª parte de todo lo que tenía. De los versículos 9 y 10 queda claro que Abraham era un tipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de establecerse. El ángel de la muerte. Quizás hayamos oído hablar del ángel de la muerte, pero ¿qué pasa con un ángel de la muerte? Hay una distinción entre los dos. Vemos que este capítulo aparece en Éxodo para aquellos que están familiarizados con el ángel de la muerte. Debido a que los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados, Dios les envió varias plagas. La peor de ellas fue la última plaga. La última plaga involucra al ángel de la muerte. Éxodo 11:1-2. Entonces el Señor le dijo a Moisés: traeré otra plaga sobre Faraón, y sobre Egipto después lo dejará. Vete de aquí. Cuando te deje ir, definitivamente te echará de aquí por completo. Habla ahora al oído del pueblo, y pida cada uno a su prójimo, y cada mujer a su prójima, objetos de plata y objetos de oro. Moisés regresó a los salones reales para una entrevista final con el rey. Éxodo 11:4-5. Entonces Moisés dijo: esto dice el Señor: a medianoche saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, al primogénito de la sierva, que se sienta en su trono junto a la piedra del molino, y a todos los primogénitos de las bestias. Ha habido guerras en el pasado, y las habrá en el futuro. Egipto acababa de experimentar 9 plagas, y más desastres nacionales estaban en camino, pero nunca volvería a haber otra ola de duelo como esta. Como ocurrió con plagas anteriores, la población hebrea se salvaría.
Habrá un éxodo. Visitaré Egipto, dijo Dios. Esta noche entraré en todas las casas donde no haya sangre en la puerta, pero habrá sangre a las puertas de mi pueblo, y ellos se salvarán. Esa noche pasó a la historia porque el pueblo creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios. Como resultado, el Señor les dijo que Faraón se negó a obedecer y en consecuencia se expuso a sí mismo y a su pueblo a la ira del Señor. La noche que nadie durmió, Éxodo 12, 29 al 30. Y aconteció que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que estaba sentado en su trono, hasta el primogénito del preso que estaba en el calabozo, y a todo primogénito de las bestias. Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Él cumple su palabra. El ángel destructor no perdonó a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos helados de la muerte atormentaban como una aflicción terrible, pero no tocaron a ninguno de los hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que no había hogar en Egipto donde no hubiera muerto alguien. Piénselo, qué noche tan impactante fue esa. Mi mente no puede concebir completamente esa noche. Una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera mientras los gritos y llantos de los afligidos egipcios resonaron en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios ha utilizado seres angelicales, mensajeros celestiales de algún tipo, en varias ocasiones para juzgar a los pecadores en la tierra. En varias traducciones bíblicas se hace referencia a este ser como ángel destructor. No hay evidencia bíblica clara de que un solo ángel haya sido designado como ángel destructor o ángel de la muerte. Lo máximo que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia son a un ser o seres celestiales que vinieron a destruir a aquellos que estaban bajo el juicio de Dios. En lugar de destructor, algunas traducciones usan ángel de la muerte. En Hebreos 11:28, a este ser se le llama el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12:23 no menciona a un ángel, simplemente afirma que el destructor, el que causa daño o el que inflige daño, matará al primogénito de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como el desencadenamiento de una legión de ángeles destructores. Aquí se usa la palabra hebrea para ángel, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David al censar al pueblo. Desde esa mañana hasta el fin del tiempo señalado, el Señor envió una plaga sobre Israel y murieron 70,000 personas. Cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y dijo al ángel que afligía al pueblo: «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Arana Jebuseo. Cuando David vio al ángel golpeando al pueblo, dijo al Señor: «He pecado». Los serafines, ¿qué son los serafines? Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angelicales de 6 alas están constantemente presentes en el trono de Dios. El profeta Isaías nos dice que los serafines son ángeles ardientes de 6 alas que rodean a Dios mientras Él se sienta en su trono exaltado y adora continuamente a Dios. Isaías 6. Los serafines también ministran al Señor y sirven como sus agentes de purificación, como lo demuestra en limpieza de los pecados de Isaías antes de que comenzara su ministerio profético. El término serafines aparece en la Biblia solo en el capítulo 6 de Isaías. Isaías 6 es el único pasaje de la Biblia que utiliza el término serafines, que significa ardientes.
Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de Dios en ese capítulo bíblico. El profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado de ángeles voladores conocidos como serafines. La implicación es que estos ángeles acompañantes se deleitan en Dios. Los serafines parecen ser humanos, ya que Isaías los describe con rostros, manos y voces. Isaías 6:1-2. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Sobre él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 se cubrían la cara, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Estos ángeles pueden aparecer como llamas ardientes. El término serafines deriva del verbo hebreo saraf, literalmente quemar con fuego o, más concretamente, destruir con fuego. El nombre también puede aludir a la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, pero no deben confundirse con Dios. No se puede subestimar la importancia de la cercanía de los serafines a Dios, combinada con su alabanza reveladora. Cuando los serafines dicen, «Toda la tierra está llena de su gloria», están dando un relato de primera mano de lo que viene de las alturas del cielo. Podemos ver desde la perspectiva sobrenatural de los serafines que la gloria de Dios es infinita, indescriptiblemente valiosa y tan poderosa que no puede contenerse en un solo reino. Su gloria irrumpe en el cielo, se despliega en el reino espiritual y se desborda por toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite vislumbrar a un Dios santo. Ser santo significa ser distinguido y reverenciado. Esta triple invocación de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces por ángeles. Si uno es transportado en visión al trono de Dios, y si los serafines puros y santos muestran tal reverencia en la presencia del Señor, cuánto más nosotros, criaturas pecadoras, debemos acercarnos a Él con reverencia. La reverencia de los ángeles por Dios debería recordarnos nuestra propia arrogancia cuando nos acercamos apresuradamente y sin pensar a su presencia, como lo hacemos a menudo, porque no entendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios era similar a la de Isaías en reverencia y asombro. Los seres vivientes reunidos alrededor del trono exclamaron, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Los serafines también ministraron a Dios y sirvieron como sus agentes de purificación. Cuando Isaías se dio cuenta de que los serafines celestiales se cubrieron ante Dios para admitir su indignidad ante el Señor, tomó conciencia de su propio pecado mortal y temió por su vida. En ese momento, uno de los serafines tomó del altar una brasa con unas tenazas, se la llevó a Isaías y se la llevó a los labios. Los serafines aseguraron a Isaías que su culpa había sido eliminada y su pecado expiado. Como resultado de este acto, los demonios son seres personales. Por supuesto, los demonios tienen atributos de personalidad. Tanto Cristo como los demonios usan pronombres personales, yo, mí y tuyo, cuando se refieren entre sí. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, no el hombre mismo, era el responsable de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu reside dentro de un cuerpo humano y manifiesta su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo anfitrión. Prácticas aparentemente inofensivas de ocultismo, espiritismo, entre otras, abren puertas al engaño entre los creyentes y un verdadero peligro demoníaco para los no creyentes. Muchas veces, las personas se involucran en actividades ocultas o demoníacas porque algo parece funcionar. Desafortunadamente, no es algo en acción, sino alguien en acción, un espíritu demoníaco.
Podemos decir que los demonios quieren ocupar cuerpos por la misma razón que un vándalo quiere una lata de aerosol. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan al hombre porque desprecian la imagen de Dios en él. Por eso tratan de desfigurar esa imagen, volviendo al hombre repulsivo. Los demonios tienen el mismo propósito con los cristianos, que es arruinar la imagen de Dios, pero sus tácticas son limitadas en relación con los cristianos. Los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, aunque pueden engañar a los cristianos, atrapándolos en la incredulidad. Los demonios también tienen nombres personales. Jesús le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Lucas 8:30. Probablemente Jesús preguntó el nombre del demonio para entender la magnitud del problema, sabiendo que el hombre estaba lleno de muchos demonios, no solo uno. Cabe señalar que Legión no es un nombre. Se mostró evasivo, amenazador e intimidante. Hablar y comunicarse demuestra personalidad. Los demonios hablaron con Cristo y Cristo habló con los demonios. Le rogaron que no los enviara al abismo. Los demonios que habitaban en este hombre no querían quedar atrapados en el abismo, que es el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis 9:1, apareciendo como lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos. Los demonios ejercieron voluntad propia y apelaron a Cristo para que no los arrojara al abismo, sino que les permitiera entrar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es esencialmente una exigencia de su voluntad sobre la de ellos, un mandato que tenían que obedecer. Los demonios tienen inteligencia. Estaban conscientes de la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció a Pablo y el ministerio que estaba dirigiendo a una esclava. El Espíritu también le permitió discernir información confidencial mediante la adivinación o la predicción del futuro. Hechos 16:17. Los demonios son seres espirituales, son espíritus incorpóreos. Están completamente desprovistos de cualquier forma material. Pertenecen al ámbito espiritual y su única manifestación son los problemas que causan. Algunos son más malvados que otros. La Biblia habla de grados de maldad entre los demonios. Jesús dijo que estaba expulsando a un demonio cuando el demonio salió. La palabra de Dios nos dice que aunque Satanás encarceló a la gente, Jesús reveló su autoridad, venciendo sus fuerzas malignas, liberando a los cautivos y dividiendo el botín de Satanás. Lucifer, una personalidad conocida como Lucifer, aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa portador de luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso. En cualquier idioma era un ángel de alto rango. Lucifer fue uno de los principales ángeles de Dios junto con Miguel y Gabriel en los ejércitos celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error. Desafió a Dios. Lucas 10:8. Él les dijo, «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Como maestro de la calumnia, continúa buscando socavar diversas formas de autoridad que Dios ha establecido, tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, él no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se enorgulleció a causa de su belleza y por eso fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? Orgullo. El pecado original se cometió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez, no fue adulterio, ni siquiera fue mentira. Fue una cuestión de orgullo, que sigue siendo el pecado más mortal de todos. A muchos feligreses nunca se les ocurriría cometer adulterio o embriaguez, pero se dejan seducir fácilmente por el orgullo sin reconocer lo dañino que es.
Lucifer era tan hermoso que sí lleno de orgullo. Su orgullo completó la transformación de Lucifer en Satanás. Dios le había dado a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría, pero la actitud equivocada de Lucifer convirtió estos dones en instrumentos de su propia destrucción. Me sorprende darme cuenta de que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios todavía hoy cometen el mismo error trágico que cometió Lucifer. Isaías 14:12-5 examina la motivación detrás de la rebelión de Lucifer. El deseo de Lucifer era estar al mismo nivel que Dios. Se imaginaba a sí mismo tan inteligente, hermoso y majestuoso que supuestamente pensó, yo podría ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer socavó la lealtad de 1/3 de los ángeles de Dios y los atrajo a su rebelión y caída. Los eruditos bíblicos generalmente coinciden en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Fue un maestro musical que continúa usando la música para encantar a la gente hasta el día de hoy. Lucifer estaba a cargo del santuario de Dios en el cielo, responsable de los servicios religiosos. Él era el querubín que cubría el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Él era el responsable de la música, era un artista, tuvo mucho éxito. Luego se rebeló y cayó. Orgullo. Las líneas de batalla han sido trazadas. Fue expulsado de la presencia de Dios después de jactarse de su sabiduría y belleza y después de planear su rebelión contra Dios. Sus ángeles traidores también fueron expulsados con él. Lucifer fue quizás la criatura más sabia y hermosa de todas las criaturas de Dios, pero las Escrituras dicen que su corazón era exaltado. La caída de Lucifer, Satanás, comenzó desde adentro antes de conducir a su caída. El contraataque de Satanás. Satanás, el ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, tomó represalias. Tenía una enemistad particular contra el hombre por 2 razones. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre, ya que el hombre representaba visiblemente a Dios ante el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero podía luchar contra la imagen de Dios en el hombre. Su placer fue profanar esta imagen, destruirla, humillarla, y para ello trabajó incansablemente. La acción de Satanás tuvo como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre, buscando volver al hombre repugnante. Buscó destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios. Satanás siente un odio especial por los cristianos, porque a través de ellos la imagen de Dios se restaura y se refleja en el mundo. Su estrategia es tratar de corromper y desviar a los cristianos de su camino, buscando debilitar su fe y comprometer su testimonio. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no permaneció pasivo. Intervino enviando a Jesucristo, la expresión perfecta de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, hay salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida cristiana, donde gradualmente somos moldeados a la semejanza de Cristo. Esto sucede cuando nos sometemos al Espíritu Santo y vivimos según las enseñanzas de Cristo. Al hacerlo, reflejamos la imagen de Dios de manera más clara y brillante en un mundo que necesita desesperadamente su luz y su verdad. Satanás, consciente de que no puede destruir a Dios, dirige su furia y engaño contra la humanidad, tratando de alejar a la gente de Dios y de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. Mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado, y a aquellos que ponen su fe en Cristo, se les promete vida eterna y restauración completa a la imagen de Dios. Este conflicto espiritual continuo entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica.
Esto nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir las tentaciones y engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Te invito a dejar tu valiosa opinión en los comentarios. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción. Deja tu me gusta y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para seguir viendo. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Que la luz ilumine vuestro camino.